De la oscuridad, ¿verdad? Pero no vas a poder con nosotros. El ejército de Dios es más grande, hermanos y hermanas. Gracias a Dios. Lección 45. Hoy vamos a ver el rechazo de Saúl. El por qué Saúl fue rechazado, ¿verdad? Que sí, ese primer rey de Israel. Y vamos a finalizar esta clase con la historia de David y Goliat, una historia famosa, ¿verdad? Que leemos, hemos visto películas de ese pequeño niño, ¿verdad? Que luchó con ese gigante y lo venció. Y cuando dice la historia que cuando ibas a pelear, él dice que él venía en nombre del Señor. Y así venimos nosotros hoy, en nombre del Señor, ¿verdad? Venimos a pelear esta batalla hasta el fin de los tiempos. Aquí en los capítulos 16 y 17, como dije anteriormente, vamos a ver la historia de David y Goliat, pero comenzando en el capítulo 13, aquí vamos a ver el por qué Dios rechaza al primer rey de Israel. Y eso nos trae una lección grande a nosotros, porque el Señor dice que su espíritu solo contendrá 80 años con el hombre, ¿verdad? Vendrá el tiempo donde el hombre clamará y el Señor no escuchará. Y eso lo vimos en libros anteriores donde el Señor ominosamente estuvo en silencio, no escuchaba a nadie por la maldad del hombre. En este capítulo aquí vemos que mientras que Saúl rechazaba la palabra de Dios, Jesús era la palabra de Dios perfectamente vivida. En Primera de Samuel, de los capítulos 13 al 15, se responde a la pregunta, ¿por qué rechazó Dios a Saúl como rey? Y la respuesta es simple, es que Dios rechazó a Saúl porque Saúl rechazó a Dios primero. Porque Dios no rechaza a nadie. Te tiene que primero rechazar a Dios. Y con todo esto, nosotros lo rechazamos, nosotros lo crucificamos y Él con todo y eso resucitó y no regresó con una espada a clavárnosla. Regresó con un abrazo. Ese es el rey que nosotros queremos. Ese es el rey que nosotros seguimos, ¿verdad? Si usted rechaza a Dios, créame, llegará el tiempo donde Dios hará lo mismo con usted que hizo con Saúl. Por tal razón por la cual nosotros debemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos instruya cada día a seguirle y amarle más. Dice que Saúl rechazó la palabra de Dios transmitida por Samuel, el profeta de Dios, justo antes de la batalla de Saúl contra los filisteos. Dice que Saúl no esperaba el regreso de Samuel como se le había indicado. En cambio, Saúl desobedece y ofrece un sacrificio por su cuenta. Nosotros en libros anteriores aprendimos, hermanos, y varios libros, donde Dios nos instruye a nosotros cómo Él quiere exactamente que nosotros le adoremos y le sigamos. No es como nosotros queremos, ¿verdad? Porque aquí Saúl, en 1 Samuel 13:9, dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Debido a que Saúl se niega a escuchar a Dios, Samuel dice que ha perdido la esperanza de una dinastía externa, de un reino externo. Increíble. Perdió ese reinado porque no escuchó la voz del Señor, no siguió los mandatos del Señor. Recordemos cuando comenzamos el estudio de Primera de Samuel, vimos como él comenzó mal, ¿verdad? Que sí. Él se escondió cuando recibió el llamado. Aquí Samuel le dice a Saúl, locamente ha hecho, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Wow. Pidamos al Señor todos los días que el Señor confirme nuestro reino para siempre con él. Siempre. Y no sigamos el ejemplo de Saúl aquí, ¿verdad? Su hijo Jonatán no se sentará en el trono después de él,
sino que será alguien que esté conforme al corazón de Dios. El Señor va a cortar el reino de Saúl de raíz. Es una pena porque Jonatán había sido mejor rey que Saúl. Recordemos eso. Jonatán hubiera sido mejor rey que Saúl, porque prácticamente Jonatán tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que seguía los mandatos de Dios. Ser conforme al corazón de Dios, hermanos y hermanas, no significa ser perfecto. Recordemos eso. No significa ser perfecto porque no hay uno perfecto más que Cristo, sino tener un espíritu dispuesto al arrepentimiento como lo tuvo el rey David, a la obediencia, a buscar la presencia divina. Y este concepto bíblico se asocia aquí con el rey David, destacando su fe, su sincero deseo de agradar al Creador y su humildad a reconocer sus faltas, porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender también, a reconocer nuestras faltas. Cuando reconocemos nuestras faltas, nos humillamos ante el Creador y venimos delante de Él y Él nos perdona. Aquí vemos que inferior en número y sin armadura, Jonatán entra con valor a la batalla confiando en Dios contra todo pronóstico. Y leemos aquí en Primera de Samuel 14:6, dice, dijo pues Jonatán a sus pajes de armas, dice él, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, dice él, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Me fascina cómo termina ese versículo, ¿verdad? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, como leía anteriormente en Segunda de Crónica. El Señor tiene un ejército ahí para cuidarnos, para proteger su pueblo. Aquí vemos que al mismo tiempo que Jonatán escucha a Dios, Saúl reemplaza al profeta de Dios por Ahías. Ahías es el nieto del sacerdote infiel Elí. Recordemos eso que estudiamos en el libro anterior. Y el sobrino de Ijabó. Ijabó, cuyo nombre significa literalmente la gloria de Dios ha desaparecido. La gloria de Dios ha desaparecido. Saúl se ha rodeado de personas que se oponen a la voz de Dios. También recordemos al rey Usías, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, esa historia de ese rey de Israel en Segunda de Reyes, cuando lleguemos ahí. El rey Usías se volvió arrogante en aquel tiempo, lo cual lo llevó a la desgracia. Y se atrevió a entrar en el templo del Señor a quemar incienso en el altar, cosa que le pertenecía a los sacerdotes. Entonces, hermanos y hermanas, no importa el lugar que usted esté, el puesto que usted tenga, usted puede ser rey como fueron estos. Si no siguen la palabra del Señor exactamente como él dicta en su libro, van a tener problemas. Y aquí vemos el problema de Saúl y el problema del rey Usías, lo vamos a ver más tarde. Y el problema del rey David también, un hombre acorde al corazón de Dios, pero como todo ser humano, ¿verdad? No perfecto. Aquí dice que la historia, que mientras la fe de Jonatán en Dios le aseguraba una victoria milagrosa, Saúl se lanza a la batalla e imprudentemente impone un ayuno sobre sus soldados sin siquiera consultar a su falso sacerdote. Ya Saúl comenzó a hacer lo que él quería hacer. Ya no escuchas a Dios, ¿verdad? Su liderazgo aquí impetuoso significa que el hambriento ejército de Israel terminará pecando cuando come, finalmente come la carne con la sangre. Esto nos lo narra un poquito más Primera de Samuel 14:33, que es la primera lectura de esta lección. La hermana Ramona nos lo vas a leer, por favor. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo pega contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Amén.
Amén. Recordemos que vimos en libros anteriores también el por qué no se debía de comer la carne con la sangre, ¿verdad? Y aprendimos que el Señor dice que la vida está en la sangre. Es por tal cosa por la cual Él prohíbe de comer la carne con la sangre. Aquí es una aberración contra el Señor. Y aquí lo primero que hacen los soldados de Saúl es hacer eso, irse contra los mandatos del Señor. Este libro prácticamente aquí nosotros nos da una lección y nos sigue enseñando de cómo el Señor quiere que nosotros le sigamos, el Señor quiere que nosotros le alabemos. No es como nosotros queremos, ¿eh? No es pararse en un púlpito y decir lo que usted quiera decir, o cantar como usted quiera cantar, o vestirse como usted quiera vestirse. No, hay leyes para todo esto. Y eso lo veremos más tarde porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Eso lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Aquí, lo que es aún más trágico con Saúl, finalmente, es que intenta orar y Dios se niega a contestar. Saúl ora, pero Dios está ominosamente silencioso. Muchos, muchos dicen que Dios siempre escucha, hermano, y se basan en algunos versículos como Jeremías 33:3, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen ese versículo. Le llaman el telefonito. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También hablan de Mateo 7:7, pedid se dará, busca y hallaréis, llama y os se abrirá, ¿verdad? Que si son versículos que dicen que cuando usted pide, el Señor está ahí. Suenan bien. Pero cuando yo leo primera de Juan 5:14, dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, esa es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es por tal razón que nuestras oraciones siempre deben tener el conforme a tu voluntad, como dice aquí. Si pedimos algunas cosas conforme a tu voluntad, Él no vas a escuchar, porque Él no escuchó a Saúl, porque Saúl no estaba pidiendo conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Saúl, Él estaba pidiendo, ¿verdad que sí? Entonces aquí, cuando nosotros oremos al Señor, recordemos esto. ¿No somos quién? Recordemos la historia de Job. Job quiso ponerse de frente al Señor. El Señor le dijo, ¿dónde estaba tú cuando yo le puse los simientes a la tierra? Entonces tengamos cuidado. Él es el creador. Él es el rey. Entonces, cuando pidamos en nuestras oraciones, recordemos, Señor, que sea conforme a tu voluntad, porque yo quiero estar conforme a tu voluntad, porque yo quiero estar en tu plan perfecto que tú tienes conmigo. No el que tú permites si yo me porto mal, no es que tú permites si yo peco, porque cuando eso sucede, no salen las cosas bien. Ahora, alguna vez delante de los ojos de nosotros, los hombres, vamos a ver que aunque nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, en nuestros ojos vamos a ver cosas como que no salen bien. Pero recuerde, si usted pidió conforme a la voluntad de Dios, lo que sea que esté pasando es conforme a la voluntad de Dios. Ajústese a eso, porque recuerde, usted no está aquí para siempre, más bien estará para siempre con Él en aquel reinado. Cuando pensamos en esos primeros 1000 años con el Señor, y yo me pongo a contar, yo digo 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Póngase a contar 400 años de vida usted en este mundo como está usted ahora mismo. Es difícil. Nadie, por lo menos yo no quiero vivir 400 años aquí. Ahora con el Señor no mil hasta la eternidad. Y eso es lo que nosotros queremos con este rey verdadero. Y este libro de Samuel aquí nos muestra no solamente estos dos primeros reyes, como vamos a ver más tarde, pero ese gran rey verdadero que todo lo dio por nosotros. Sí, todo lo dio por nosotros. Sigamos leyendo Primera de Samuel 14:37, la hermana Elena, por favor. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Amén. Amén. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Aleluya. Señor, pero yo he orado y ¿por qué tú no me contestas? Señor, pero yo sigo orando, pero tú no me contestas. Quizá no estoy orando como debo orar. Quizá no estoy diciendo conforme a tu voluntad que esta enfermedad que yo tengo se vaya o se quede. Cuando leemos la historia de los discípulos, varios de los discípulos estaban enfermos y dice la historia que algunos le pidieron al Señor que los sanara. Sin embargo, el Señor no los sanó. No sanó al apóstol Pablo, ¿verdad? Que dijo, Señor, ¿qué hago con este aguijón que tengo? Bástate en mi gracia, dice el Señor. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo sobre la enfermedad, sobre la incertidumbre, sobre la tristeza. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo y tú te bastas en mi gracia, tú también eres vencedor. Tengamos eso en cuenta. No andemos boca abajo algunas veces con enfermedades, con tristeza. No, pidamos al Señor que ese sea el plan que Él tiene con nosotros, cualquiera que sea el plan perfecto. Porque aquí en lugar de reconocer su propio pecado, Saúl culpa a Jonatán por el silencio de Dios e intenta matarlo. Aquí vemos al rey que está intentando matar a su propio hijo. Para que usted vea cómo llegamos a la oscuridad cuando nos olvidamos del Señor. Y a través de todos estos libros vamos a aprender, y ya hemos aprendido en la historia de el libro de Jueces, con la historia de el Levita, ¿verdad? Cómo la tribu de los benjamitas se incluyeron en esa oscuridad, donde ya no sabían lo que estaban haciendo. Cometían el crimen y lo bueno era malo y lo malo era bueno era un caos que existía en ese tiempo, ¿verdad? Hoy es lo mismo. No hay diferencias, hermanos y hermanas. Estamos viviendo en el mismo caos que vivió Israel en aquel tiempo. Lo único que, como dice la palabra, no hay precedente. Las escrituras dice que los tiempos serán de peor en peor, pero para el pueblo de Dios, para el justo, algún día verá la gloria. Primera de Samuel 14, 44, 45. Por favor, hermana Wendy, se lo puede leer. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirá Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Amén. Amén. Acordémonos de algo, hermanos y hermanas. Hacer el bien, alguien siempre lo ves. Jonatán estaba haciendo lo correcto y el pueblo lo vio. ¿Has de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? Claro que no. Siempre hay alguien mirando. Los ojos de Dios siempre están ahí. Según los relatos bíblicos de 1 Samuel 20, aquí, el rey Saúl intentó, dice, matar a su hijo Jonatán en un ataque de ira, porque éste defendió al rey David y le fue leal. Saúl se sintió traicionado, dice las escrituras, al ver que Jonatán prefería a David por encima de los intereses de su propia dinastía, de su propio reinado. Todos estos problemas aquí, hermanos y hermanas, se repiten en la batalla de Saúl contra los amalecitas, cuando Saúl desobedece otro mandamiento de Dios, como nos narra primera de Samuel 15:9. Vamos a leer primera de Samuel 15:9, por favor. Hermana Catherine. Amén. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Adán y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas
todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Amén. La historia se repite, lo que yo digo. La historia de la Biblia la vamos a ver una, dos veces en diferentes escenarios, ¿verdad? Esto describe la desobediencia deliberada del rey Saúl aquí al perdonar la vida del rey Agag y conservar el mejor ganado de los amalecitas. En lugar de cumplir el mandato divino de destruir todo por completo, porque eso fue el mandato que se le dio a Saúl. Saúl y el pueblo justificaron guardar lo valioso, revelando un corazón dividido y mostrando prioridades humanas aquí por encima de la obediencia, por encima de la obediencia. La historia se repite. Dios se le dijo a Josué, recordemos, entra a Jericó y destruye todo. Según el relato bíblico, Dios ordenó a Josué destruir todo en Jericó y consagrar el botín, oro, plata, bronce, hierro, ¿verdad? Al tesoro del Señor. Todo ser vivo debía ser aniquilado, exceptuando a Rahab, recordemos, ¿verdad? Y su familia por haber escondido a los espías en Israel. Dice que el pueblo desobedeció quedándose con objetos prohibidos y un guerrero de la tribu de Judá de nombre Acán, recordemos eso, tomó de lo que era de Dios. Y lo mismo pasa aquí con el rey Saúl. La historia se repite. ¿Por qué no seguimos los mandatos del Señor? Porque por eso estamos estudiando este libro, para aprender, para que nadie venga, para que en los últimos tiempos, como dice ese Señor, vendrán maestros con su propio evangelio, pero nosotros vamos a tener la verdad. Y aquí cuando se le enfrenta Samuel, Saúl finge que sus motivos son honorables, pero Samuel le dice a Saúl que no entiende el punto. Samuel le dice, yo no entiendo el punto. Dios quiere tu obediencia. Dios no quiere más nada. Dios quiere tu obediencia. Y hoy Dios nos dice a nosotros lo mismo. Yo solo quiero tu obediencia. Es tan simple, pero somos tan tercos, hermanos y hermanas, que queremos predicar la palabra como nosotros queremos hablar, queremos seguir al Dios de dioses, y no es así. Ahí están los libros, nos lo dejó. Somos bienaventurados. Si nos comparamos con los ángeles, la historia dice que hasta los ángeles tuvieron celo del hombre. Porque ¿quién es el hombre, dicen, para que el Hijo del Hombre venga y lo visite a la tierra? Fuimos creados semejante a Él, tenemos su corazón, pero perdimos eso. Pero Pablo dice en su palabra, lo recuperaremos porque vive en nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros, vive en nosotros y tenemos todavía el chance de nosotros recuperar lo que nosotros perdimos en aquel jardín del Edén y vivir con el Señor esos 1000 años para comenzar, ¿verdad que sí? Este libro aquí nos muestra cómo nosotros debemos de adorar al Señor, cómo sus reyes faltaron porque, porque no siguieron los mandatos, quisieron hacerlo por su fuerza. Primera de Samuel 15:22. Hermana Georgina, si lo puede leer, por favor. Amén. Gloria a Dios. La santa y bendita palabra del Señor se lee en nombre Padre, Hijos y Espíritu Santo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gracias, hermana. Wow. Amén. Como decimos allá, más claro de ahí no canta un gallo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando no hacemos eso, nos volvemos fariseos. Somos maestros de la palabra, lo sabemos todos, pero
somos vacíos por dentro, no tenemos el amor que busca Cristo en cada uno de nosotros. Dios prefiere una actitud de sumisión y alineación a su voluntad por encima de las prácticas religiosas externas. Dios no busca religiosidad en nosotros. Dios busca un corazón acorde al corazón del lleno de humildad y lleno de amor. Eso es lo que busca el Señor. Y por eso, oiga, por esa razón vamos a tener que cargar la misma cruz que Jesús cargó. Es por tal razón por la que Él dice, si me sigue vas a tener que agarrar tu cruz, porque lo que me hicieron a mí también te lo van a hacer a ti. Es por esa razón, porque cuando obedecemos nos convertimos en Él, somos igual que Él. Y a ese punto es que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Cuando Dios transforme este cuerpo en un cuerpo vivificado y circuncide nuestros corazones. Cuando el rey Saúl desobedeció parcialmente a Dios y luego intentó justificarlo ofreciendo sacrificio en el templo, el profeta Samuel le recordó que la obediencia es siempre superior a cualquier ofrenda. No importa la ofrenda que usted dé, si usted no obedece, esa ofrenda no vale nada, nada. Si Saúl no obedece de forma constante, el reino le será arrebatado de las manos y se le dará a alguien más digno, como nos lo narra aquí, 1 Samuel 15:28. La hermana Sandra lo puede leer. Hermana Yadira, por favor, me ayuda. La hermana Sandra está trabajando. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de mis amados. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Le quitó el reino porque no obedeció. El Señor es bueno y grande en maravilla y misericordia. Pero ¿hasta cuándo llegará la misericordia del Señor? Llegará un día que el hombre lo llamará y él no estará ahí. Qué triste, mi corazón se entristece mucho porque cuando predico la palabra del Señor, con una simple palabra, en la calle, hermano, Cristo te ama, busca de Cristo, mira qué oscuro está el mundo. La gente alguna vez te ignora, te mira como loco. Y eso entristece porque nosotros los cristianos sabemos lo que va a pasar con las almas que no aceptan al Señor. Lo sabemos y por eso cuando llegamos a ese punto donde nos duelen las almas, no importa que usted conozca a esa persona, que sea familia de usted, que no sea familia, todos somos humanos y todos debemos de tener ese amor de Cristo. El Señor vino y se sentó y bebió vino con los fariseos, con otros tipos de personas, con los recaudadores de fondo. Todo hizo ese es el Señor para Él poder traer su palabra, para Él poder traer su reino, para Él poder salvar. Él dijo, yo no vine a romper la ley, yo vine a hacerla cumplir. ¿Y quién es la ley? Él es la ley. Él es la ley, Él es la palabra que se encarnó y vino y vivió con nosotros. Ese gran rey dejó su gloria por nosotros. Algunas veces, como dije anteriormente, andamos boca abajo y no sabemos, hermano, lo valioso que somos nosotros para el Señor. Cada uno de nosotros, una vez que aceptamos al Señor, lo llevamos en nuestros corazones. Es para que andemos siempre con el hombro erguido, con la vista adelante. Esta es una lección para nosotros. Dios rechazó a Saúl porque éste rechazó la palabra de Dios. Se supone que la historia de Saúl nos hace desesperados por un rey que comparte el corazón de Dios y que escuche la voz de Dios. Y este nuevo rey debe actuar con devoción a la oración, no reaccionar con impetuosidad. Este rey debe asumir la responsabilidad de los pecados y no pasar por alto el cargo. Este rey debe alimentar su pueblo y no matarlo de hambre. Este rey debe aceptar a Dios y su voluntad en lugar de rechazar cuando se pone la cosa difícil, ¿verdad que sí? Porque muchos están ahí cuando las cosas están bien, pero cuando está difícil se mandan a correr.
Hermanos y hermanas, este rey necesita escuchar a Dios y su palabra para saber cómo y cuándo sacrificar. Y este rey no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran rey, Cristo Jesús de Nazaret. Jesús obedeció la palabra de Dios, cumplió todos los mandamientos, toda la ley, como nos narra aquí Mateo 5:17. Leamos Mateo 5:17, hermana Jennifer. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. No he venido para romper la ley, dice el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para eso, sino para hacerla cumplir. Esta declaración aquí aclara la postura de nuestro Señor Jesucristo ante las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué es la ley y los profetas? La ley y los profetas es el término aquí que los judíos usaban para referirse a todo el Antiguo Testamento. La ley eran los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y los profetas incluían los libros históricos y proféticos que anunciaban la llegada del Mesías en aquel tiempo. Aquí el Señor dice, no es venido para abrogar. Jesús no vino a eliminarlo, destruirlo, invalidar el Antiguo Testamento para nada. Aunque desafió las tradiciones rígidas y las malas interpretaciones de los líderes religiosos de la época, defendió la autoridad, la palabra de Dios. Vino para hacer cumplir la palabra. Significa que Jesús llevó la ley y las profecías a su objetivo, propósito final. Cumplió los mandamientos, viviendo una vida de perfecta obediencia, realizó las profecías mesiánicas sobre su persona y transformó las demandas externas de la ley en principios basados en el corazón y en el amor. Cuando nosotros lleguemos a entender lo que es el amor, entonces conoceremos a Cristo. Cuando lleguemos a entender, porque muchos todavía cristianos no llegan a entender lo que es el amor. Recordemos Isaías 61. El Señor fue llamado a leer las escrituras en la sinagoga y él citó Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice, a vendar a los quebrantados. ¿Sí? Dice que entonces cerró el libro y dice, hoy se ha cumplido estas escrituras en mí. En otra manera se declaró como el Mesías y ahí trataron de apedrearlo, de matarlo, ¿verdad que sí? Pero él dice, hoy no será. Será otro día cuando me crucifiquen, pero hoy no será. Hermanos, su corazón y el de Dios son el mismo. Fuimos creados semejante a él en espíritu, pero ese corazón que late todos los días, por tal razón por la cual la Escritura dice, cuida de todo tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Sí. Vamos a seguir leyendo Hebreos 1, del 1 al 2. Hermana Wilma, por favor. Amén. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Amén. En estos postreros días, en estos días finales, nos has hablado por el Hijo, por la palabra. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Y Cristo es el Verbo. Y el Verbo es la palabra que vivió entre nosotros. Por él no habla. Usted quiere escuchar la voz del Señor, lea las Escrituras. Cuando se sienta triste, lea. Abra el libro de la vida y léalo. El Señor le va a hablar. ¿Sí? Y nosotros tenemos la misma esencia que el Padre. El Salmo 8:4 dice que el hombre, que es el hombre, dice, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esa fue la sesión que cité
anteriormente, ¿verdad que sí? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Cuando nosotros los cristianos lleguemos a entender quiénes somos nosotros para Dios, hermano, mire, no habrá tristeza, no habrá lloro, no habrá llanto. No importa lo que pase en este mundo. Cuando usted se dé cuenta de lo que usted es para Dios y de lo que Dios le tiene hecho para usted, todo va a ser risa. Le llamarán locos porque se reirá de todo, gozará de todo, tendrá ese gozo del Señor, ese gran gozo que perdemos muy a menudo. Muy a menudo perdemos ese gran gozo, ¿verdad que sí? Recordemos, no perder el gozo no es perder la salvación. Totalmente distinto, ¿verdad? Sigamos leyendo aquí Juan 5:19. Hermana, Amén. amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Jesús no hacía nada sin esperar en oración la dirección de Dios. Nunca. Y aquí en Juan 5:19, él prácticamente le está diciendo a aquellos que no lo aceptan como Dios, que Él es Dios. ¿Sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice él. Sí. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, dice, somos uno. Eso explica que su autoridad proviene de una perfecta unidad y dependencia con Dios Padre. No es como muchas Biblias por ahí dicen que Jesús es un Dios. No, Jesús no es un Dios. Jesús es el Dios. Y hay muchos que predican eso por ahí, lamentablemente, pero no han leído Juan 5:19, sin mencionar muchos otros donde sitúas al Hijo siendo la misma esencia que el Padre. Aquí él aclara que no actúa por cuenta propia, ni busca competir con el Padre, sino que sus oraciones son una extensión exacta de la voluntad y el carácter divino de ese Dios poderoso. Como un buen líder, asumió la responsabilidad de los pecados que no cometió. No. Este es el único caso, hermanos y hermanas, y escúchenme bien, donde la justicia divina no trabajó de acuerdo a cómo debe de trabajar. No trabajó. La justicia divina justifica al justo, ¿verdad? Y condena al culpable. Pero en este caso no fue así. El justo fue condenado y el culpable justificado. Todo al contrario. Y cada vez que yo leo eso, yo me alegro y amo más a Cristo. Porque Él murió no siendo culpable. Yo fui el culpable. Yo soy el culpable y Él murió por mí. Él murió por mí en la cruz. ¿Sí? Sigamos leyendo 2 Corintios 5:21. Evelyn, por favor. Hermana Wendy, por favor, ¿me puede ayudar con esa? Amén. Sí, perdón. Estaba quitando el mío. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Quién es el hombre para que el Hijo del Hombre venga y muera por él, hermanos y hermanas? Cada vez que leemos esos capítulos para que amemos más a ese rey que murió por nosotros como pecadores. Esto explica el glorioso intercambio del Evangelio. Aquí Cristo fue tratado como un pecador en la cruz, aunque no lo era, cargando nuestra culpa y castigo. A cambio, los creyentes reciben la justicia perfecta de Dios a través de él. Nosotros creemos en Cristo y recibimos esa justicia. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo aceptó la palabra de Dios incluso cuando esto significaba sacrificarse
Saúl rechazó la palabra de Dios, pero Jesús era la palabra de Dios perfectamente viva, como nos narra Juan 1:14. La hermana Dianeri lo puede leer, por favor. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. El verbo o la palabra creadora se hizo un ser humano, real en las personas de Jesús, bajando del cielo para vivir, experimentar la vida humana y mostrar el amor y la verdad de Dios de forma visible. Dios vino hecho carne para que los ojos de nosotros, con limitaciones, pudiéramos palparlo, pudiéramos verlo, pudiéramos hablar con él, pudiéramos recibir esa palabra de amor. Esa fue la razón por la cual él vino. Se presentó ante nosotros en carne y hueso. Y ahora Jesús reina para siempre a la diestra de Dios. Y esto está confirmado con el primer mártir de la historia bíblica. Sí, esto lo confirma el primer mártir, aquel que vio la gloria de Dios estando vivo. Hechos 7:56. La hermana Rocío Morales está por ahí. Hermana Yadira, por favor. Amén. Un momentito. Perdón. Yo lo tengo, hermana. Pues léalo, hermano. Amén. Es Amén. que se me están cayendo los dividores. Sí, 7:56. Amén. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cómo desearía yo ver eso? ¿Cómo desearía cualquier cristiano ver la gloria de Dios? Hechos 7:56, aquí Esteban, el primer mártir cristiano, declara, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a pies de diestra de Dios. Esto simboliza, hermanos, la aprobación divina y la bienvenida de Cristo a su siervo, mostrando al Salvador de pies, listo para recibir y honrar a su testigo, Esteban. Esteban dice que pronunció estas palabras en los últimos momentos de su vida. En los últimos momentos estaba vivo y proclamó eso. Justo antes de ser apedreado hasta la muerte, él fue llevado ante el concilio religioso de Sanedrín, recordemos eso, por predicar sobre Jesús. Si se lo hicieron a Esteban, a nosotros también nos lo van a hacer. Recuerden eso. Tras darle un discurso, dice, confrontador, miró al cielo y exclamó, ver a Dios y a Jesús. ¿Sí? Hoy, hermanos y hermanas, hoy nosotros no seamos como Saúl, que perdió el reino de Dios. Aceptemos las palabras de Dios, tanto sus mandamientos como sus palabras hechas carne en Jesús. Cuando aceptemos al Rey Jesús, obtendremos un reino que dura para siempre. Rechacemos al Rey Saúl y aceptemos al Rey Jesús, el Cristo. ¿Sí? Porque el legado de Saúl termina y comienza el legado del rey David por no obedecer la palabra del Señor.